Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de los webinars que conforman el primer Congreso Internacional de Pedagogías Emergentes para la Transformación de la Educación en las instituciones de la UGEL 06. Mi nombre es Manuel Reate y estamos a nombre de la UGEL 06 muy felices de contar con su asistencia virtual a esta serie de webinars que sin duda alguna van a transformar la educación en las instituciones educativas de nuestra jurisdicción del OGEL 06. Bienvenidos a todos ustedes a nombre del OGEL y a nombre de nuestra máxima autoridad, la doctora María Milagros Alejandrina Ramírez Vaca. Hoy tenemos un tema muy interesante como todos los que hemos tenido en esta serie de webinars, que es el tema de la neurodidáctica. Usted hoy va a aprender de qué trata esta rama de la pedagogía tan importante y tan especial. Para dar inicio a esta ponencia con el especialista que tenemos hoy, que es un profesional de alto nivel, queremos darle la palabra a nuestra especialista del UGEL 06, la magíster Liz Janet Rojas Mucha, quien trae las palabras de bienvenida y el saludo también de parte de nuestra directora, la doctora María Milagros Alejandrina Ramírez Vaca. Así que sin más preámbulos, invito a que nos pueda dirigir unas palabras nuestra especialista del UGEL 06, la magíster Liz Janet Rojas Mucha. Adelante, por favor. Muy buenas noches, estimada comunidad del OGEL 06. Reciban un saludo cordial a nombre de nuestra directora Alejandrina Ramírez Vaca, quien viene impulsando este Congreso Internacional de Pedagogías Emergentes para transformar la práctica docente. Es muy necesario hoy en día que cada una de nuestras escuelas del OGEL 06 vayan generando sus modelos educativos autónomos, acorde a su caracterización de cada escuela. Es una necesidad fortalecer las competencias de nuestros estudiantes y nosotros estamos seguros que cada una de las escuelas va generando esos modelos que necesitamos. A través de este congreso vamos a ir compartiendo esas pedagogías emergentes que necesitamos, que se van validando en diferentes países. Hoy día tenemos a un maestro de Argentina que nos va a compartir una pedagogía emergente neurodidáctica. Qué interesante. Es importante que nuestras escuelas estén a la vanguardia con esas nuevas metodologías y así juntos poder transformar la educación peruana que tanto necesita avanzar. Entonces, muy buenas noches. Lo dejamos entonces, Manuel, para que siga nuestro ponente.
Gracias. Así es, muchísimas gracias, Magíster Rojas. Asimismo, recordarles a todas las personas que dignamente se están tomando su tiempo para poder participar virtualmente, que pueden registrar su asistencia en el link que está ubicado en la parte de comentarios de esta transmisión en vivo. Allí ustedes van a poder registrar su asistencia, la cual será válida para poder extenderles un certificado por su participación en este primer Congreso Internacional de Pedagogías Emergentes. Como nos adelantaba nuestra magíster, tenemos el día de hoy a un profesional de alto nivel, el magíster Daniel Alberto Sosa, quien desde Argentina, él está aquí en Perú compartiendo con nosotros este tema tan importante que es la neurodidáctica, que es la rama de la pedagogía que se apoya en conocimientos sobre el funcionamiento del cerebro para diseñar estrategias de enseñanza y metodologías innovadoras. De esta forma se promueve el desarrollo cerebral y se consigue un mejor aprendizaje. Permítanme presentar a nuestro ponente el día de hoy. Él es coach, consultor, profesor e investigador de idiomas y humanidades con 20 años de experiencia en la planificación, ejecución y evaluación de proyectos de investigación y desarrollo humano, capacitación, acompañamiento, selección y asesoramiento en toda clase de instituciones y organizaciones. El magíster Daniel Alberto Sosa es máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos y también en Gestión del Talento, Responsabilidad Social Corporativa y Liderazgo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. Asimismo, es máster en Educación con mención en Innovación Pedagógica y Gestión de Centros Educativos por la EUSIM Business School y actualmente cursa un doctorado en la educación en la Tech University de Madrid, España, quien va a compartir con nosotros el tema de la neurodidáctica. Sin más preámbulos, dejamos a el ponente de esta noche, el magíster Daniel Alberto Sosa. Bienvenido, magíster Sosa. Lo dejamos con el público de este webinar. Buenas noches. Buenas noches, queridos colegas. Es un gusto poder estar esta noche con ustedes. Muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir nuestras experiencias. Yo soy de la idea de que siempre es muy importante que podamos compartir nuestras experiencias como docentes. La docencia no es algo que esté totalmente realizado, sino es algo que lo vamos construyendo de a poco. Y esto de la neuroeducación tiene mucho que ver, de la neurociencia, tiene mucho que ver con esa idea de que los conocimientos y el modo de poder acceder a los conocimientos se va construyendo, no es algo de lo cual podamos decir nosotros de que hay una receta ya acabada. Vamos construyendo y con esto de la neuroeducación lo vamos a entender. Yo creo que un poquito antes de conocer a fondo, yo me imagino que ustedes tienen diferentes ideas de lo que es la neuroeducación, la neurodidáctica, eh, pero quería comenzar esta presentación proponiendo esta pregunta. ¿La neuroeducación hoy, en el mundo que nos toca vivir, es una alternativa más o es la solución a los grandes problemas que tenemos en los sistemas educativos en donde nos toca trabajar a cada uno de nosotros, ya sea en Argentina, en Perú, en Venezuela, en Colombia, en todos los países que puedan estar compartiendo, docentes de diferentes países, de diferentes regiones, que puedan estar compartiendo esta, eh, este, este encuentro el día de hoy. Y les quería compartir una percepción de José Ramón Gamo, que dice, el sistema educativo perjudica seriamente la salud. La verdad que es una propuesta interesante para que nosotros podamos investigar, para que podamos profundizar. Es bastante revolucionaria la propuesta, ¿no? Decir que el sistema educativo perjudica seriamente la salud de las personas que están insertas en ese sistema. Eh, no creo que lo hagamos de manera consciente o de manera voluntaria. Ninguno de nosotros quiere perjudicar verdaderamente la salud de nadie, pero sí hay que reconocer que somos herederos de un sistema educativo bastante antiguo, bastante enquilosado,
y que muchas veces, para la realidad que nos toca vivir, se presenta como ya desactualizado. Eh, quería proponerles para este encuentro, disculpen, se ha dejado de compartir la pantalla, ahí está. Quería compartirles en este objetivo, que todos los líderes educativos conozcamos y entendamos cómo aprende el cerebro. Al final, pues yo creo que todos nosotros tenemos la mejor intención de poder no llevar insalubridad, sino llevar salud a las personas con las que nosotros compartimos este proceso, que yo lo llamo privilegio. Para mí, cada vez que mis estudiantes, y sobre todo acá hemos vivido hace poco el Día del Maestro, y los estudiantes se acercan y a veces te preguntan, profesor, ¿por qué usted está acá con nosotros? ¿No? Y muchos de ellos dicen, yo trabajo tanto en la secundaria como en la universidad, pero te dicen, profesor, usted podría estar haciendo otro trabajo, podría estar haciendo otra cosa, ¿por qué está aquí con nosotros? Y soy de la idea que para nosotros es un privilegio absoluto poder acompañar el proceso educativo de nuestros estudiantes, el proceso formativo, de la edad que sea, ¿no? Ya somos unos privilegiados. No vamos a tener nosotros directamente una recompensa, digamos así, de manera inmediata. Muchos de nosotros no estamos bien pagados, no estamos pagados como nos correspondería. Eh, la verdad que muchas veces trabajamos, nos esforzamos, nos sacrificamos, como decimos en Perú, nos sacamos el ancho, y luego sentimos que no tenemos respuesta, que no tenemos resultados, es bien complejo. Pero la tarea del educador es como la tarea de aquella persona que decide plantar un árbol, preocuparse por ese árbol, cuidarlo al arbolito chiquitito, y quizás pase el tiempo, el árbol crezca y ni siquiera nosotros gocemos de la sombra de ese árbol, ¿no? Sin embargo, es un privilegio poder ser aquel que fortalece al árbol, que lo cuida, que lo anima, que lo levanta, que lo motiva. Entonces, nosotros como educadores tenemos que entender, conocer cómo aprenden nuestros estudiantes, para que no estemos generando algo que verdaderamente no queremos generar. Queremos darle salud a nuestros estudiantes. Queremos forjar, queremos acompañar procesos de bienestar, de autorrealización en nuestros estudiantes. Y el día de hoy es muy difícil que nosotros podamos verdaderamente generar un proceso de aprendizaje en nuestros estudiantes si no conocemos y no entendemos cómo aprende el cerebro. Por eso ese es el objetivo del día de hoy. Es una ponencia bastante práctica, yo les voy a compartir muchas experiencias. Sí me gustaría que también ustedes puedan interactuar con nosotros a través del Facebook. Yo sé que ustedes pueden escribir algunos comentarios, sí les agradecería muchísimo que lo puedan hacer, porque esto es un aprendizaje en acción y aprendizaje en construcción. Yo no vengo prácticamente a enseñar nada, venimos a conocer juntos, a aprender juntos, a construir nuestra labor, ese privilegio que tenemos como docentes. Vamos a comenzar con un video que me imagino que muchos de ustedes lo conocen, pero sí es bueno que podamos un poco revisar nuestra labor educativa. Me gustaría que podamos reflexionar sobre estas tres preguntas. Primero, ¿cuál es la tesis que defiende el expositor? Vamos a ver una especie de juicio al cual es sometida la educación, y tenemos a alguien que expone justamente esa acusación contra la educación, contra el sistema educativo y contra la educación actual, y sería muy interesante que con una visión bastante abierta, con una buena predisposición, podamos tratar de entender la lógica del expositor. Puede ser que estemos de acuerdo, puede ser que no estemos de acuerdo, eso es muy importante para el aprendizaje también, pero
es muy importante que abramos nuestra mente, nuestro corazón, a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Te voy a preguntar también, ¿estás de acuerdo con la tesis de la presentación? Puedes pensarlo tú también, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, ¿por qué? ¿Y qué aspectos de tu práctica educativa crees que podrían actualizarse y mejorarse a la luz de estas ideas? Entonces, vas a reflexionar sobre 3 preguntas. ¿Cuál es la tesis que defiende el expositor? Si estás de acuerdo con la tesis de la presentación o no, y qué aspectos de tu práctica educativa crees que podrían actualizarse y mejorarse. Paso entonces a compartir el video con ustedes. Everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb, Albert Einstein once said, everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish? Swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern-day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today, and here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today, and here's a class we used 150 years ago. Now, ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with 2 or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap. Watch your language. Sorry, Your Honor, but if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results will be tragic. So many people would get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens, this educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection. Overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid? No wonder so many students are short-changed. Let's be honest. Teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid. But a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life. Just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success.
That's outlandish. In fact, these tests are too crude to be used and should be abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, "These tests are too crude to be used and should be abandoned." Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade it, change it, do away with school spirit, because that's useless. Unless we're working to bring the spirit out of each and every student, that should be our task. No more Common Core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream, but countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days, teachers make a decent wage, homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy, there is no single solution. But let's get moving, because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams, and there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe, a world where fish are no longer forced to climb trees. I'll rest my case. Seguimos desafiando un poquito, desafiando, seguimos desafiando un poco esa percepción que tenemos nosotros de la educación. Seguimos construyendo eso que somos. Este lugar privilegiado en el que nosotros estamos, que es ser docentes, lo estamos construyendo. Día a día lo construimos. Vamos a regresar un poquito a las preguntas que les había propuesto para que podamos nosotros un poco reflexionar sobre el video. Primero, les agradecería que me puedan compartir, si pueden, me pueden compartir por el Facebook. Ahí por el Facebook ustedes pueden compartir sus comentarios. Tenemos en vivo ahí sus comentarios. Me gustaría que me puedan contar cuál es la tesis que defiende el expositor. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la tesis que defiende el expositor? El expositor presenta una idea, una tesis que la defiende a lo largo de la exposición, de la presentación. ¿Cuál es esa idea que nosotros podemos ver? Gracias, Sayenka. Es muy cierto lo que transmite el video. Clarita dice, según el autor, la escuela mata la creatividad y las habilidades de los estudiantes, porque los maestros tratan a todos por igual, sin importar sus habilidades individuales. Muy interesante la percepción de Clarita, ¿no? La escuela mata la creatividad. Sin querer nos estamos coincidiendo con el autor que veíamos al principio de la exposición, que decía que el sistema educativo no está dando salud, ¿sí? No está dando salubridad. Y lo mismo dice aquí Clarita, comparte con nosotros, la escuela mata la creatividad, mata, ¿no? Que quiere decir que le está quitando vida, mata la creatividad, las habilidades, porque los maestros tratan a todos por igual, sin importar sus habilidades individuales. Esto tiene que ver mucho con la neurociencia, con la neurodidáctica, con la neurociencia aplicada al aprendizaje. Perfecto. La tesis principal de la que habla el expositor, yo creo que está clarísimo, es que
la educación está totalmente desenfocada, ¿sí? Está desenfocada. Muy parecido a lo que dice Clarita. Está bastante desenfocada la educación. Da tres motivos principales por los cuales él considera que la educación está totalmente desenfocada. En primer lugar, él propone que está desactualizada, que el modelo educativo que nosotros tenemos actualmente es el modelo que se presentó a los inicios o en los inicios de la educación formal y de tipo social en la época de la Revolución Industrial, en que abundaban los niños también en los centros de trabajo, ya había crecido mucho la cantidad de gente en los centros de trabajo, en las industrias, en las fábricas. Entonces dijeron, y bueno, ¿qué hacemos con tanta mano de obra? Entonces decidieron, los pequeños en esa época también eran importantes porque eran los que se podían meter en las máquinas, se podían meter en lugares pequeños y resolver cosas que quizás un adulto o una persona grande no lo podía hacer. Entonces, tenemos un modelo educativo, un sistema que prácticamente viene de varios siglos y está prácticamente, como dice el expositor, igual de los principios, o sea, prácticamente no ha cambiado en nada. Todo ha cambiado, han cambiado los carros, han cambiado los celulares, todo ha cambiado, todo ha evolucionado, sin embargo la educación sigue exactamente igual. En segunda propuesta, y yo creo que esto es importante porque nos incluye a nosotros, los docentes, que son los líderes educativos, a mí me gusta hablar siempre de los docentes como líderes, porque somos líderes transformacionales y líderes efectivos como educadores. Yo diría que ya no deberíamos llamarnos docentes, porque esencialmente docente viene de docendis, que tiene que ver con que alguien pues enseña al otro, como que alguien que tiene ciertos conocimientos y que transmite esos conocimientos como si el alumno fuera una maquinita, le transmite sus conocimientos al alumno. Igual la idea de alumno también. Alumno, del latín alumnis, que significa sin luz. Esa visión del docendis, del docente, que digamos así es el que transmite, y luego el que recibe, ¿no? Es el estudiante. Es una visión, de nuevo, es una visión bastante desactualizada de lo que es la educación. Más bien es mejor que se llamen estudiantes, ¿no? Estudiantes, que habla de manera más activa. Vamos a ver también el tema de la importancia de las metodologías activas en el aula. Que nosotros dejemos de ser el centro de la escena, que pase a ser el centro de la escena el estudiante. Y nosotros no somos más docentes, ¿no? Somos líderes educativos. Acompañamos, somos facilitadores de un proceso de aprendizaje que es único y irrepetible en cada niño, en cada estudiante, en cada adolescente. Clarita, muy interesante su apreciación, dice, lo único que ha cambiado es el color del pizarrón. Lo dijo alguien que no recuerdo. Y sí, lamentablemente tenemos que reconocer que en lo que es la educación, lo único que ha cambiado es el color de la pizarra y nada más. Entonces los docentes están mal pagados, o los líderes educativos están mal pagados, no son reconocidos en su trabajo. Estamos como en el medio de la guerra, estamos así como que somos los que tenemos que sostener, somos medio malabaristas, tenemos que sostener a los papás en sus exigencias y en sus caprichos, a los directivos en sus necesidades y objetivos, porque también los directivos tienen sus objetivos institucionales, y a los estudiantes. Estamos como que en el centro, digamos así, de la batalla. Entonces, somos verdaderos malabaristas, ¿no? En el momento, digamos así, de poder sobrellevar tanto, ¿no? Y encima somos mal pagados, somos mal reconocidos. Es como papá y mamá en casa, ¿no? Que son reconocidos solamente a veces el Día de la Madre y el Día del Padre. A nosotros también nos pasa lo mismo. Quizás el Día del Maestro, quizás somos reconocidos, aunque algunos dicen, no, ese maestro no sirve o esa maestra no sirve. Cada día los chicos vienen también con más personalidad y ellos ya, digamos así, ellos juzgan
cuál es el que sirve, cuál es el que no sirve. O sea que ya antes el líder educativo era una eminencia, ¿no? Y era respetado y era reconocido solamente por ser quien era, por su autoridad. Pero ahora ya no, ¿no? Entonces, es un desafío, pero al mismo tiempo una oportunidad. Y el tercer punto con el cual se defiende la tesis en el video, que me parece también bastante interesante, el sistema educativo está alineado a documentos que muchas veces no los hacen esos documentos y a esos reglamentos y a esa currícula, a ese diseño curricular, no lo hacen los docentes muchas veces. Está hecho por especialistas a veces, doctores, que muchas veces nunca han pisado un aula, nunca, digamos así, muchas veces no saben lo que es interactuar con un estudiante, no saben lo que es acompañar procesos humanos, porque al final, como decíamos la vez pasada con unos profes de la Universidad San Marcos de Lima, ¿no? Que me tocó dar un taller de mentoring, de mentoría educativa. Al final el proceso educativo no es tan solo un proceso académico, sino es un proceso verdaderamente integral. Somos personas acompañando personas, seres humanos, en un proceso de desarrollo personal, ¿no? Entonces, no es solamente el vengo, doy la clase, me ocupo de lo académico, me olvido de lo demás, me lavo las manos y adiós. Lamentablemente, deben haber todavía docentes, colegas, que tienen esa idea de lo que es la docencia. Pero es muy lamentable. Está lejos de lo que hoy necesita la educación. Y luego, me gustaría que me compartan en el chat del Facebook. ¿Qué aspectos de tu práctica educativa crees que podrían actualizarse y mejorarse? Así, pero hablando en serio, ¿no? Siendo sinceros. ¿Qué aspectos de nuestra práctica educativa entran en este panorama un poco tétrico del expositor del video, ¿no? En donde no se respeta la individualidad, como dice aquí la compañera, donde se mata la creatividad de los estudiantes, ¿no es cierto? Eh, Sería bueno que podamos compartir en el chat del Facebook para que podamos seguir construyendo esta hermosa labor, este hermoso privilegio de ser docentes. Entonces, agradezco sus comentarios, voy a estar atento. Vamos a contextualizar esto de la neurociencia en el aula o la neuroeducación o la neurodidáctica. En los últimos 30 años, las investigaciones sobre el cerebro han avanzado una barbaridad y nos han aportado evidencias súper interesantes sobre el mismo, sobre cómo funciona, sobre cómo se va desarrollando el cerebro y sobre cómo nosotros podemos generar dentro del cerebro movimientos para que sea exitoso el aprendizaje. Por eso decimos que tenemos numerosas evidencias sobre, número uno, cómo aprende el cerebro, es muy importante. ¿Cuál es el papel que juegan los diferentes cerebros? ¿No? El emocional, el que es el más primitivo, por ahí se han estudiado un poquito de psicología, el ejecutivo y el cognitivo. ¿Cómo juegan los diferentes cerebros? ¿Qué relaciones existen entre, por ejemplo, nuestras emociones y nuestros pensamientos? Y luego la capacidad para ejecutar nuestros proyectos de forma eficaz, lo que permite entonces postular nuevos principios pedagógicos. Eso yo creo que es el contexto en el cual nosotros estamos y del cual nosotros queremos sacar provecho en este día. Antes de seguir, ¿no? Nos comparte Sayenka su lema, que dice, me parece que el aspecto más importante es la motivación, ya que si el estudiante no está interesado en el aprendizaje, dice, no se dará cuenta de lo que está
no se dará cuenta del proceso que está haciendo, ¿no? La motivación. Es clave la motivación para el aprendizaje. Entonces, vamos a dar una definición de neurodidáctica, que también podemos llamarla, como les decía, neurociencia para el aprendizaje en el aula. Como decía el presentador, la neurodidáctica es una rama de la pedagogía que se apoya en conocimientos sobre el funcionamiento del cerebro para diseñar estrategias de enseñanza y metodologías más eficientes. De esta forma, se promueve el desarrollo cerebral y al mismo tiempo, mientras estás promoviendo el desarrollo cerebral, puedes conseguir un aprendizaje mejor. Estás logrando que los estudiantes crezcan, que se desarrollen. Y no hay autorrealización, no hay felicidad sin crecimiento, sin aprendizaje y sin desarrollo. Hay algunos principios claves que después de estos conocimientos que hemos podido nosotros evidenciar, estos 30 años de investigación, hay 5 principios claves que son iluminadores y que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ya uno de ellos ya lo hemos hablado y lo volvemos a repetir en este momento. El número 1. Los cerebros, nos dicen las investigaciones, los cerebros son únicos. No hay cerebros iguales o no hay paradigmas de cerebro, ¿no? Desde esta perspectiva, ya vamos a hablar un poquito más adelante de esto también, pero de esta perspectiva hasta incluso esa idea de las inteligencias múltiples, en que desde la perspectiva en que si uno tiene tal o cual inteligencia y el otro tiene tal o cual inteligencia, es digamos, una forma muy reductiva de lo que el cerebro es capaz. Todos los cerebros son únicos, fisiológicamente y orgánicamente y funcionalmente, los cerebros son únicos. Es como una especie de ADN que nosotros tenemos en el cerebro, donde todos los cerebros son totalmente diferentes. Segundo, el cerebro es altamente plástico, lo que se llama la propiedad de la neuroplasticidad. ¿Qué significa la neuroplasticidad? La neuroplasticidad significa que cada vez que tu cerebro aprende algo, está cambiando. Antes se creía, ya lo vamos a ver en los neuromitos, pero antes se creía que el cerebro se desarrollaba hasta un determinado momento de la vida de las personas y luego empezaba a degenerarse y a dejar de aprender. Eso ha quedado totalmente fuera de lugar en lo que es la neurociencia actual. El cerebro es plástico, puede ir aprendiendo, mientras va aprendiendo va cambiando, se va desarrollando, y hasta incluso para aquellos que acusan al Alzheimer o a las enfermedades degenerativas de su falta de memoria, hasta la memoria dice que llega a la plenitud también hasta los 60 o 70 años. Entonces, no acusemos a una enfermedad de quizás la falta de práctica, la falta de ejercicio cerebral que nosotros muchas veces dejamos de realizar, ¿no? Dejamos de ser cuidadosos, somos muy cuidadosos muchas veces con el cuerpo, pero no con el físico, perdón, con el cerebro, ¿no? Como dice el famoso adagio, mente sana en cuerpo sano y cuerpo sano en mente sana, ¿no? Entonces a veces sí, como que en el gimnasio pasamos varias horas, pero nos olvidamos, por ejemplo, de un apunte muy importante sobre el desarrollo cerebral, que es la lectura. Ya vamos a ver al final un videito muy interesante que nos va a presentar una especie de síntesis de esto que estamos compartiendo. ¿Cómo cambia el cerebro? Tercer principio clave sobre el cerebro. Cambia con la experiencia. El mejor aprendizaje, esos cambios que se van dando, esa evolución que se va dando en el cerebro, esas nuevas conexiones, se dan a través de nuevas experiencias.
Es muy difícil que nosotros logremos un aprendizaje sin experiencia. Ya lo vamos a ver un poquito más a fondo a continuación. 4. El contexto y la experiencia humana tienen una enorme influencia en el aprendizaje. No podemos nosotros enseñar sin el contexto de las personas con las que estamos compartiendo y viviendo. Es inútil que tú vengas a dar una clase y que no tengas un mínimo de relación socioemocional con los estudiantes, que puedas entablar con ellos un diálogo, que ese diálogo sea abierto, que tú puedas mostrar también delante de tus estudiantes que eres frágil, que también hay cosas que no sabes, que no conoces, que también tienes frío, que también tienes preocupaciones, que ellos puedan empatizar contigo y que tú puedas empatizar con ellos. Y cuanto más cerca estás de su contexto, cuanto mejor entiendes el universo de cada uno de ellos, entonces es mucho más sencillo poder transmitir o generar un aprendizaje. Finalmente, el cerebro conecta nueva y vieja información. Nunca nosotros deberíamos pensar que vamos nosotros a generar un aprendizaje de la nada, ¿no? O sea, desde una simple elucubración intelectual. Los chicos, para poder aprender, tienen que apoyarse en lo que ya conocen, en lo que ya saben, en la información que ya tiene su cerebro. Por eso es muy importante el espacio que siempre uno tiene que dar en el momento de la motivación para poder explorar los saberes previos. Me ha pasado a mí muchas veces, no sé si les ha pasado a ustedes, pero me ha pasado de que yo, pues por no explorar los saberes previos, me doy cuenta que los chicos se me aburren en clase. Y digo, pero ¿por qué están aburridos? Yo estoy dando una clase magistral fabulosa y la estoy haciendo súper entretenida. ¿Por qué se me aburren? Porque los chicos eso que yo les estoy exponiendo ya lo saben. Por más que yo se los dicte de la mejor manera, que yo traiga todos los recursos habidos y para ver y los más entretenidos, pero eso ya lo saben. Es decir, que no estoy transmitiendo, digamos así, no estoy generando una experiencia desde la información vieja que ellos tienen. O si no, otro modo en que ellos se aburren, cuando voy y empiezo a hablar de la nada, de un tema nuevo, que no tiene absolutamente ninguna relación, ni con lo que ellos saben, ni con el contexto personal. Están totalmente ajenos a lo que yo les estoy presentando. Los estudiantes se me duermen, no es significativo para ellos y no genera absolutamente ningún aprendizaje. Estoy perdiendo mi tiempo, hago perder el tiempo de mis estudiantes y aparte de eso, estoy perdiendo vida que podría aprovecharla en otras cosas más importantes. Seguimos coincidiendo entonces con la frase del inicio, ¿no? A veces el sistema educativo no presta salud. Es muy importante, nos proponen los científicos, los neurocientíficos, desmantelar neuromitos. ¿Qué es un mito? Pues son verdades que uno supone como supremas, verdades supremas, inalterables, incuestionables, sobre las cuales nosotros hemos apoyado nuestra práctica educativa durante siglos, como habíamos hablado recién, desde la Revolución Industrial. Por ejemplo, hemos sostenido que solamente los estudiantes usan un 10% del cerebro, que nosotros solamente usamos el 10% del cerebro. Eso es totalmente injusto, ¿no? Que usamos el 10% del cerebro. Eh, Nosotros utilizamos para los procesos de aprendizaje
diferentes partes del cerebro que están interactuando constantemente y están generando diferentes explosiones, ¿no? En las diferentes experiencias. Ahora con esto de los avances científicos, sobre todo con los avances tomográficos, se puede ir viendo también cómo el cerebro va reaccionando, la electricidad en el cerebro va reaccionando ante diferentes estímulos. Y cómo, por ejemplo, va generando ciertas emociones y desde esas emociones se dan diferentes aprendizajes. Segundo, la capacidad mental es heredada y no puede ser cambiada. Otro neuromito, ¿no? Nosotros podemos desarrollar nuestra capacidad mental, podemos nosotros desarrollar nuestro cerebro y lo desarrollaremos y lo desarrollaremos, lo desarrollaremos. Ustedes me dicen, ¿y cuál es, profe, cuál es el punto límite? No hay límite para el cerebro. Y ahí cuando estoy generando nuevas conexiones por un lado, quizás se apagan otras, pero se preparan para otra clase de sensaciones y otra clase de conexiones. Es insospechada e ilimitada la capacidad del cerebro de generar aprendizajes. Y no es que depende de si tu mamá era inteligente o no era inteligente, que eso no debería ser así. Todos, de alguna forma, tenemos la maquinita y todos podemos darle el mejor uso posible. Eh, no, la capacidad mental depende del IQ, ¿no? Del coeficiente intelectual. Que si tú tienes tal puntaje, entonces eres inteligente, si tú tienes tal otro puntaje, no eres inteligente. Muy injusto este neuromito. Otro neuromito. Los resultados de aprendizaje de los alumnos, de los estudiantes, mejoran si se les propone actividades acordes con su estilo de aprendizaje, visual, auditivo, sinestésico, como si los sentidos de las personas estuvieran divididos los unos de los otros. Y no, dentro de lo que es el cerebro, todo está interconectado. Todo es interactivo. Nada trabaja separado lo uno de lo otro. Les vuelvo a decir, mientras tú estás generando algunas conexiones por un lado, por el otro lado también, y se van generando interconexiones, y se van generando redes en el cerebro a través de todo lo que vamos aprendiendo. El tema de las diferencias del hemisferio dominante, que son muy comunes. Yo soy zurdo para escribir y para hacer muchas cosas, para patear la pelota y todo, y siempre decían, ah, no, lo que pasa es que tu hemisferio dominante es el cerebro derecho, porque tú eres izquierdo, o el cerebro izquierdo, porque tú eres, digamos así, diestro, y luego te dicen, tú desarrollas más tal o cual cerebro. Tampoco es así. Ambos cerebros, el izquierdo y el derecho, tienen a veces funciones compartidas, donde actúan de manera también interactiva todo el tiempo. Nada de que uno está más estimulado que el otro, uno está más promovido, más disponible que el otro. Y esas diferencias de ninguna forma pueden explicar las diferencias individuales entre los alumnos. Volvemos al principio que hablábamos recién. Todos, absolutamente todos los cerebros son diferentes. Todos los cerebros son diferentes. Finalmente, otro neuromito. Entornos ricos en estímulos mejoran el desarrollo del cerebro en la primera infancia. Eso también es relativo, en el sentido de que a veces el exceso de estímulos en las personas puede generar también un exceso un exceso también crítico, una crisis interior, altos niveles de ansiedad, porque tantos estímulos tampoco, digamos así, nosotros podemos manejarlos, ¿no? Entonces, tiene que haber un momento en que el cerebro también, para poder asimilar el aprendizaje, tiene que descansar. El descanso en el cerebro es tan activo como el momento de la acción.
son ambos muy activos. El cerebro necesita del descanso. Hay también estudios que sostienen que se aprende mejor moviéndose que estático. Esos son estudios muy recientes. Nosotros a veces estamos preocupados y obsesionados con que los estudiantes se están moviendo de un lado para otro o tienen tal o cual actitudes. Y no, estamos quitándoles la posibilidad de aprender cuando nosotros nos ponemos en esa actitud. Vamos a tomarnos un momento para reflexionar. Vamos a respirar hondo. Vamos a tratar de oxigenarnos, de controlar la respiración. Vamos a cerrar los ojos y vamos a tratar de pensar estos 5 puntos, que quiero que luego ustedes me lo puedan compartir en el chat del Facebook. Quiero que me compartan algo que aprendí y que hoy es muy importante para mí. Algo que aprendí y que hoy es muy importante para mí. ¿En qué contexto lo aprendí? ¿Qué sentí en ese momento cuando lo estaba aprendiendo? O estaba aprendiendo eso importante que aprendí. Respondo, ¿vuelvo a tener esa misma sensación cada vez que recuerdo ese aprendizaje? Y ¿lo puedo recordar con facilidad las veces que deseo evocar ese aprendizaje que tengo en mi mente? Estas preguntas son claves, o este ejercicio es clave para que podamos nosotros entender la neurodidáctica. Algo que aprendí que hoy es muy importante para mí, ¿en qué contexto lo aprendí? ¿Qué sentí en ese momento cuando lo estaba aprendiendo? ¿Vuelvo a tener la misma sensación cada vez que lo recuerdo? Y se lo puedo recordar con facilidad las veces que deseo evocarlo. Yo les voy a dar unos minutos. Le agradecería a nuestro acompañante si nos pudiera poner alguna música de ambientación. Vamos a, como les decía, respirar hondo, controlar la respiración, cerramos los ojos y tratamos de reflexionar sobre esto. Y vamos a compartir en el chat algunas respuestas, sobre todo qué es eso importante que han aprendido y que hasta el día de hoy lo tienen, y cómo se han sentido al aprenderlo y en qué contexto lo aprendieron. Podrían compartir algunas experiencias en el chat para poder luego compartirlas con nuestros acompañantes, con quienes están con nosotros. Vamos a tomarnos un momentito para poder reflexionar sobre esto que les estoy proponiendo.
Muchas gracias. Espero que les haya ayudado un poquito este ejercicio para poder reflexionar sobre algún aprendizaje que haya sido clave en su vida. En el caso mío, les puedo contar algo que ha sido clave, un aprendizaje que ha sido clave en mi vida. Ha sido en secundaria, cuando yo pues entro a secundaria y no tenía muchas dificultades para poder entender lo que me enseñaban. Había tenido una muy buena base en primaria y no me costaba absolutamente pues ni matemática, ni comunicación, ningún curso. Siempre tenía mucha prestanza para todos los cursos. Me gustaba mucho estudiar, leer, eh, pero mis compañeros tenían muchos problemas y a mí eso me empezó a preocupar un poco. Entonces, todo lo que yo aprendía en la clase, que yo estaba presto a aprenderlo como una esponjita, yo empecé a ayudarle a mis compañeros. Empecé con un amigo que tenía muchas dificultades realmente, que era un amigo pues muy querido hasta el día de hoy, pues estamos comunicándonos siempre. Eh, y luego empecé con otros compañeros y compañeras. Prácticamente me volví el mentor educativo y académico de mis compañeros. Y hasta el día de hoy es algo que, o sea, yo me siento muy feliz cuando alguien a quien estoy acompañando y estoy ayudando entiende lo que yo entiendo. Me hace sentir mucha felicidad, mucha realización. Hasta por momentos, a veces, yo les podría decir que ni siquiera me interesa o me importa que me pague por lo que estoy haciendo. A veces siento una enorme sensación de realización cuando veo que esa persona está feliz porque entiende algo que quizás durante mucho tiempo lo quiso entender y no lo entiende, y ahora lo entiende. Me pasa, por ejemplo, con muchos alumnos y exalumnos de inglés. He enseñado idiomas con alumnos que me decían, he pasado por muchos institutos, por muchos profesores, siento que no soy para esto. Y de repente uno les abre otra oportunidad, otra posibilidad, otra experiencia, y luego andan hablando como loros ahí en inglés, ¿no? O me pasa, por ejemplo, cuando he estado con un proyecto educativo con niños que por pandemia han tenido muchos problemas para poder alfabetizarse. Y estuve en un proyecto un año y medio ayudándoles a los chicos a leer, a escribir, chicos de tercer, cuarto, quinto grado de primaria, que ya estaban muy avanzados, pero sentían una enorme frustración porque ellos no sabían lo que estaba pasando a su alrededor. Los maestros tampoco ayudaban. Entonces, qué bello que fue cuando los chicos se les abrían los ojos así, les brillaban los ojos, la alegría de ser parte ahora sí de esa pequeña sociedad que era el aula, en donde se sentían incomprendidos, donde se sentían solos, y de repente, pues ahora ya eran parte de ese proceso. Empezaron a tener hasta incluso muy buenas calificaciones y todo, y eso para ellos era prácticamente abrirse a una nueva vida, ¿no? Realmente, ¿cómo habrá impactado esa experiencia de aprendizaje en mi vida? De poder ser útil para las personas que tengo a mi alrededor y de poder ayudarles a otras personas a entender y a saber lo que yo sé, lo que yo entiendo, que realmente cada vez que yo lo pienso, para mí es una experiencia fabulosa, me genera emociones muy lindas. Y de eso justamente se trata. Si podríamos decir cuál es el principio del proceso de aprendizaje,
lo propone la neurociencia, tiene que ver justamente con un, un trabajo emocional, un movimiento interior, instintivo, que nosotros tenemos que mover para generar en los chicos una experiencia diferente, ¿no? Que tiene que ver justamente con la emoción. Las emociones son claves para el aprendizaje del ser humano. Entonces, esa emoción, en el caso mío, era la alegría de ver, de seguir viendo a mis estudiantes cuando se abren a la luz de repente, ¿no? Y van abriéndose camino y van encontrando una nueva versión de ellos a través de lo que yo les transmito. Entonces, eso es una emoción que se repite y me genera realización y me genera alegría. Y eso yo lo aprendí simplemente por una necesidad de un amigo, que mi amigo lo quería mucho, lo apreciaba y no me gustaba verlo sufrir por algo que a mí no me hacía sufrir. Y de eso se trata. Por eso les he traído aquí para poder compartir eh, de manera muy sencilla 15 señales que utilizamos la neurodidáctica en el aula. Una especie de checklist para que podamos nosotros verificar si realmente nosotros estamos aplicando la neurodidáctica o no. Si nosotros estamos ayudando a aprender desde el cerebro o simplemente de algunas fórmulas que nosotros ya tenemos preestablecidas. Primero, el ambiente de aprendizaje tiene que ser enriquecido. Ustedes verán qué es lo que puede enriquecer el ambiente de aprendizaje en el cual ustedes trabajan. El aula tiene que estar organizada de manera que estimule los sentidos de los estudiantes, con colores, con objetos, con materiales, que promuevan la curiosidad y la exploración. A mí me llama la atención hasta el día de hoy, con algunos alumnos, yo a veces a las aulas de secundaria llevo materiales didácticos de primaria, como legos, cosas para que los chicos construyan, muñequitos, ¿no? Y los chicos, lo primero que me dicen es en el aula de secundaria, profe, y son los chicos que están terminando secundaria prácticamente, profe, ¿podemos jugar? O sea, es impresionante la capacidad de curiosidad y de exploración que tienen los chicos, y mucho más ahora de que muchos de ellos prácticamente han sido criados por un celular. Entonces, cuando se trata de tocar, de ver, de experimentar, de golpear, ¿no? De tirar, de romper, de explorar, que eso es algo que nosotros lo hacemos a los 2 años, 3 años, 4 años, que queremos explorar, que queremos ver a través de diferentes sentidos. Eh, ya, o sea, hoy los chicos tienen 14, 15, 16 años y quieren hacer eso, porque no tuvieron la experiencia, no lo pudieron hacer, eso de estar frente a la pantalla durante tanto tiempo cuando eran pequeños. Prácticamente la pantalla les ha reducido, les ha congelado esa capacidad para poder aprender como el cerebro aprende, ¿no? Segundo, variedad de métodos de enseñanza. En principio, yo diría que lo importante es el aprendizaje activo. ¿Qué significa el aprendizaje activo? Nosotros, los líderes educativos, no somos el centro de la escena. El centro de la escena es el estudiante. Él es el que tiene que hacer su proceso. Él es el que tiene que elegir las herramientas con las cuales va a trabajar, los modos, las metodologías, las estrategias. Él elige los procesos. Tú tienes que plantearle los desafíos, tienes que plantearle los problemas, y él tiene que ver de qué herramientas se sirve, y tú le ayudas a descubrirlas, de qué herramientas se sirve para que puedan ellos generar el aprendizaje, solucionar esos problemas, poder trascender en la realidad. Hoy un estudiante, dicto yo un curso de marketing, y un estudiante me viene y me dice, profesor, es un chico de 16 años,
profesor, he visto que hay gente que ofrece servicios de branding, porque él está haciendo un emprendimiento, hace catálogos y de branding para empresas por $150. Y dice, pero yo no tengo esa plata, profesor. Y le digo, mira, ahora que tú tienes bastante tiempo, ¿por qué no te metes a hacer tantos cursos de marketing digital que están prácticamente que son gratuitos? Hay un montón de cursos gratuitos ahora para aprender el marketing digital. Métete a hacer esos cursos y haz tú tu propuesta de branding y haz tú diferentes, digamos así, modelos, un portafolio con videos, digamos así, con presentaciones, etcétera. Dice, sí, profesor, eso voy a hacer. O sea, se supone que yo no tengo que enseñarle a él todo lo que él necesita, porque es difícil que nosotros controlemos totalmente el aprendizaje, pero nosotros le generamos la inquietud, le generamos el problema, le generamos la necesidad y le vamos dando a ellos las pautas quizás que necesitan para ir encontrando la solución. De nuevo, retomamos. Tercero, pausas y descansos regulares. No puedes pretender tú, si quieres dar una clase expositiva, tú, frente al aula, de más de 15 minutos, 20 minutos, que los chicos te atiendan y que aprendan todo lo que tú expones por esos 15 o 20 minutos. O sea, es realmente muy ambicioso. Ellos, así como necesitan estímulos, motivaciones, el cerebro necesita las pausas y los descansos. Tienen que incorporarse pausas, descansos en el horario, para permitir que los estudiantes procesen la información, recuperen la atención. A veces los profes nos afanamos, queremos tenerlos a todos los chicos sentados y en silencio todo el tiempo. Es algo contraproducente para el modo en que aprende el cerebro. El cerebro aprende en movimiento, en acción. Entonces, puede ser que tú tomes 5 minutos en donde das algunas pautas, das una hoja de ruta para quizás 30 minutos de trabajo, 20 minutos de trabajo, trabajo colaborativo, trabajo individual, trabajo en parejas, se salen a hacer encuestas, se salen a hacer entrevistas, etc. Hace 5 minutos de pautas y ya, ¡prum!, comienza la acción. Eso es lo que debería hacer. Necesitas hacer una clase un poco expositiva. Trabaja con una presentación que no sea de más de 10 minutos, donde pones los puntos claves y de ahí nos mandas a los chicos a investigar, ¿no? Entonces, ese es el modo en que el cerebro aprende. Estimulación multisensorial. Las lecciones incluyen elementos visuales, auditivos, kinestésicos, para reforzar el aprendizaje y mejorar la retención de la información. No necesariamente tus diapositivas tienen que estar plagadas de texto. A veces veo eso, que está exponiendo el profesor, las diapositivas son texto, texto, texto y texto. Y algo que nosotros les advertimos a los estudiantes cuando exponen, cuando hacen sus presentaciones, les decimos, hagan presentaciones efectivas. No paren los 15 o 20 minutos de exposición, de presentación, leyendo su diapositiva. Y a veces nosotros hacemos eso. Traemos diapositivas cargadísimas de texto y pasamos toda la hora leyendo una diapositiva. Yo diría que es totalmente, está fuera de lo que sería lo digno para un estudiante, ¿no? El fomento de la metacognición. Se enseña a los estudiantes a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Por ejemplo, el tema de la autoevaluación. Desarrollan los chicos habilidades como autorregulación, autoconciencia. La vez pasada unos alumnos me dicen, profesor, ¿ya corrigió los exámenes? Y les dije, no, los van a corregir ustedes. ¿Cómo, profesor? ¿Usted no nos va a poner la nota? No, la nota se la van a poner ustedes. Les di el examen de cada uno de ellos y les di el modelo de lo que deberían haber sido las respuestas de acuerdo, por supuesto, al estándar del programa en el cual están los estudiantes. Si tú
tienes tal y tal dato, deberías tener tal calificación. Si tienes tal y tal dato o tal precisión, deberías tener tal calificación, etcétera. Y los estudiantes de nuevo me preguntaron, profesor, ¿no nos va a poner usted la nota? La nota no la pongo yo, la nota la ponen ustedes. Ustedes se van a autoevaluar. Quizás yo lo que voy a hacer es revisar cómo se ha autoevaluado cada uno y si son amigos de la verdad o amigos de la mentira. Si son capaces de reconocer qué es lo que han hecho bien y qué es lo que han hecho mal o no. Y eso les voy a hacer un feedback para que ustedes puedan también pensar un poco en sus procesos de evaluación, de autorregulación y de autoconciencia. De eso se trata, estimados colegas. Eh, Judith Beatriz nos dice, yo hago pautas para tomar asistencia, otra pausa, pausas para tomar asistencia, pausas para revisar lo que están trabajando, para elegir quién sale a la pizarra para explicar el ejercicio y poner mi sello de avance. Gracias, Judith. Excelente. Las pausas, los descansos, quizás hasta los momentos en que uno de los chicos los hace caminar un poco en el aula, son fundamentales, incluso para que el cerebro pueda trabajar de la mejor manera. Seguimos. Se debe integrar la emoción en el aprendizaje. Se reconocen y se gestionan las emociones en el aula, utilizando estrategias para motivar y comprometer a los estudiantes emocionalmente. Trabajar mucho la inteligencia emocional. Primero, tienen que reconocer los estudiantes qué es una emoción, que es un movimiento natural, que no sientan que hay emociones malas o buenas. No, todas las emociones son saludables. Lo triste o lo fuerte sería que los estudiantes no tengan emociones. Eso sí sería ya grave porque estamos en presencia de un problema mental. Pero es natural, las emociones son movimientos interiores, instintivos, ante un desequilibrio, digamos así, externo, y que nos lleva justamente a un movimiento. Ese movimiento al cual nos lleva, eso es lo que puede llegar sí a ser dañino o puede ser negativo. Por eso es que tenemos que aprender nosotros a, primero, reconozco las emociones que estoy viviendo. Trato de respirar profundo, me oxigeno, trato de darle significado a eso que estoy viviendo. Es decir, si es por ejemplo, un momento de tristeza, quizás esa persona necesita un momento para sí, un momento de soledad, para poder ordenar un poco lo que está viviendo, lo que está sintiendo, darle significado a lo que está sintiendo, y luego tomar una decisión saludable frente a ese momento quizás de recogimiento. Entonces, miren cómo trabajar con las emociones, reconocer las emociones, saber darles un buen canal a las emociones es muy importante, ¿sí? Eh, a veces los chicos tienden a evadir las clases, a veces, sobre todo secundaria, pasa mucho que los chicos se van y a veces desaparecen y andan dando vueltas por el colegio. Yo les diría que eso es una mala señal de nosotros como educadores. Si un estudiante evade la clase, significa que no está contenido en la clase emocionalmente, ¿sí? Entonces esa puede llegar a ser una señal de que algo no está trabajándose bien en lo que sería el círculo emocional o el desarrollo emocional de la clase. Relevancia y contexto. Yo creo que ya hemos hablado de esto, de la relevancia del contexto. Los contenidos deben presentarse de manera contextualizada y relevante. Tiene que ser algo que realmente tiene cierto valor, cierto significado para el estudiante. Es un proceso que lo hacemos todo el tiempo. En primer lugar, porque tenemos que conectar a los chicos con su realidad. Es algo que a veces nosotros lo tenemos distante porque somos de una generación diferente. Y luego, por otro lado, nosotros hemos estudiado mucho desde un punto de vista teórico, muy especulativo. Entonces, a veces cuesta poner en significado eso que queremos transmitirles. Eh, es bueno lo que le enseñamos. Cualquier cosa que ustedes, colegas, enseñen o que nosotros enseñemos, es bueno, porque todo apoya en este desarrollo cerebral. Pero sí le tenemos que dar un significado profundo y llevarlo a la realidad de los chicos. Por ejemplo, en la universidad yo enseño estadística inferencial. Cuando yo hablo con mis colegas de estadística inferencial, muchos me dicen que es el cuco, es el monstruo
de la formación de pregrado, la estadística inferencial, todos te dicen, ay, con esa he sufrido. Entonces, pero la estadística inferencial y mucho más hoy, en la era de la información, es tan importante y te puede generar tantas luces súper interesantes sobre las decisiones que tomas en tu día a día, que puedes hacer tú o generar esa conexión de la vida de los estudiantes con eso que tú le estás transmitiendo. Aprendizaje social. Se fomenta la interacción y el aprendizaje colaborativo entre los estudiantes, reconociendo la importancia del cerebro social en el aprendizaje. Eh, la dinámica social entre los chicos puede llegar a ser un excelente disparador del aprendizaje. Recordemos que muchos de estos chicos que están en nuestras aulas van a sus casas y en sus casas están solos. Ya no es normal o no es común que las familias tengan varios hermanos. Muchos de estos chicos llegan a la casa y desde temprana edad, y en la casa no encuentran a papá, mamá, los dos están trabajando, y ellos solamente la única, quizás tienen por ahí alguna persona que trabaja cerca de ellos, alguna, algún trabajador del hogar, trabajadora del hogar, o algún abuelo o alguna abuela, el tío, tía, pero bueno, con una vida pues ya propia y qué sé yo, con sus responsabilidades. Entonces, los chicos llegan al colegio y es natural que quieran charlar, que quieran platicar, que quieran interactuar. Nosotros a veces nos enojamos con eso. ¿Qué están hablando? ¿Por qué hablan? No hablen, no interactúen. Pero si los chicos no tienen esa instancia, el cerebro no se desarrolla. No se desarrolla. Y mucho tiene que ver, creo yo, con la obsesión nuestra de querer controlar el proceso educativo. Queremos nosotros controlar lo que los chicos aprenden, controlar lo que los chicos practican, controlarlo todo. Mucho más importante es generar disparadores motivacionales para que el chico, quizás en el colegio necesita charlar, bueno, que charle, que platique. Mi clase les doy para que puedan interactuar. Pero ya se van contentos porque ya se van cansados de interactuar entre ellos. Ya dicen, bueno, ya está. A mis compañeros ya no los quiero ver más. Ahora quiero dedicarme a otra cosa. Porque ya interactuaron, ya se cansaron de interactuar, se cansaron de hablar, se cansaron de jugar entre ellos y lo que sea. Entonces a veces en la clase no aprovechan al máximo. Pero estoy viendo algo muy interesante, que ellos en la casa compensan porque están solitos, ya empiezan a decir, bueno, ¿por qué no agarrar la tarea? ¿Por qué no hacer la tarea? ¿Por qué no agarrar el libro? ¿Por qué no? Porque ya me cansé de interactuar. Eso tiene que ver con el aprendizaje social. Tiene que fomentarse la interacción, el aprendizaje colaborativo. El cerebro social en el aprendizaje es clave. Tenemos que usar retroalimentación efectiva, ¿no? Una retroalimentación continua, permanente, pero también asertiva, diría yo. Bien asertiva. A veces somos muy bruscos para hablar con los chicos. Creo que nos olvidamos de que nosotros fuimos chicos como ellos, que también hemos sido sensibles a ciertas cosas, que también nosotros a veces estábamos desorientados, estábamos perdidos, no sabíamos qué hacer, cómo actuar frente a ciertas realidades. Nosotros también hemos vivido lo que ellos están viviendo. Entonces, para la reglamentación tiene que haber un poco eh, de empatía, ¿no? Ser empáticos con ellos. Poder también escucharlos. Ellos tienen mucho que decir, mucho que expresar. Por ejemplo, yo conozco docentes que se enojan si el alumno le dice, profesor, estoy aburrido. Profesor, o sea, el chico está expresando lo que está viviendo, lo que está sintiendo. ¿Por qué te vas a enojar? Profesor, no me gusta su clase. Pues felicítalo al estudiante por ser sincero y por expresarte que tú tienes que mejorar tu labor educativa, que tú tienes que mejorar tu estilo, que tú tienes que mejorar tus recursos, que tú tienes que mejorar tus estrategias. La retroalimentación es, ya nosotros los que estudiamos comunicación lo sabemos,
La retroalimentación tiene que ser de ida y de vuelta. Es decir, tengo que yo también ser capaz de escucharlos. Tengo que ser capaz yo también de escuchar lo que no me gusta, lo que no me agrada de mis estudiantes y también de mi parte, ¿no? También yo poner de mi parte, ayudarlos, guiarlos, darles otras ideas. Puedo darles yo ideas para enfrentar una situación. Hace poquito, uno de los estudiantes quizás más difíciles del colegio donde yo estudio, perdón, donde trabajo, de cuarto de secundaria, lo veía bastante deprimidito. Me llamó la atención porque él es siempre muy activo y muy así, hasta peleonero y es de hacer un montón de cosas. Y lo veía así tranquilito, pero también un poquito deprimido. Y le dije, ¿qué pasa? ¿No? ¿Estás bien? Y qué sé yo. Y se empezó a abrir. Y me contó que había una chica que al principio, bueno, había comenzado con esa chica a, pues a salir, pero para él era una chica más. Pero de repente esa chica pues caló fuerte en su corazón, él sentía que esa chica era diferente, él se sentía diferente con ella y en un momento la chica decidió tomar la decisión de alejarse de él porque sentía que él no la estaba tomando en serio y él estaba sufriendo por eso. Entonces le dije, ¿y por qué no te das una oportunidad, si tú te sientes de esta forma, darte una oportunidad de hacer las cosas de forma diferente? Si tú hasta ahora, digamos así, has estado con una chica, has estado con otra y no te interesaba tanto la persona, pues ahora puede ser que como te interesa, como te sientes bien con ella, entonces que aproveches para tener una experiencia diferente. No te aseguro que te vaya a ir bien, quizás no te va tan bien, pero es bueno que tú te abras, que le digas a ella lo que estás sintiendo y quizás ella te dé una oportunidad. Eh, Creo que es muy importante esa ida y vuelta de, de retroalimentación permanente. Y luego al otro día, ¿cómo estás? ¿Te sientes mejor? Sí, profe, ya me siento mejor. Yo le agradezco porque usted me ha ayudado mucho, me ha ayudado a ver las cosas de manera diferente. Ya he tomado yo la iniciativa, ella no me quiere hablar, pero ya estoy tranquilo porque ya hice lo que yo sentía. Qué importante que es eso, ¿no? De la retroalimentación, de ida y vuelta, siempre. Esa unidireccionalidad que a veces utilizamos los profesores de la retroalimentación, yo te pongo la nota, yo te digo, yo te corrijo, es muy peligrosa porque es empobrecedora. Desarrolla la memoria a largo plazo. Tienen que aplicarse técnicas como la repetición espaciada, la práctica recuperada, para fortalecer la memoria a largo plazo de los estudiantes. A veces nosotros pensamos que porque lo decimos una vez en el aula, ya no se tiene que decir más porque ya se dijo. Viene el estudiante y nos dice, profesor, ¿me puede explicar de nuevo tal cosa? No, ya lo expliqué. Pero eso, digamos así, es un comportamiento totalmente contrario al modo en que aprende el cerebro. Y sobre todo, estamos atentando contra la memoria de largo plazo, porque la memoria de largo plazo necesita la insistencia, ¿no? Así como nosotros aprendemos a hablar repitiendo las palabras que nos dicen nuestros papás y que al principio salen medio mal, pero luego la vamos mejorando, de la misma manera aprendemos nosotros todo. Entonces hay que repetirles y repetirles y repetirles. Un secreto que tengo yo es tratar de no suponer absolutamente nada, ninguna clase. No supongo nada. Exploro, veo qué quedó. Si tengo que volver a repetir un tema, si tengo que ponerlo desde otra perspectiva, lo hago, porque estoy desarrollando a través de eso la memoria de largo plazo. Estos últimos 5 puntitos, estamos un poquito con el tiempo, vamos a tratar de verlos un poquito más rápido. Adaptación a los ritmos circadianos. ¿Qué significa esto de la adaptación a los ritmos circadianos? Se ajustan las actividades y los tiempos de aprendizaje a los ritmos biológicos de los estudiantes, optimizando los momentos de mayor atención y rendimiento. Entonces, tengo que respetar la naturaleza del estudiante. Vienen del recreo, han jugado al fútbol, están agitados, están emocionados y qué sé yo, quizás ganaron, quizás perdieron. Entonces espero unos minutos hasta que ellos se encuentren su equilibrio de nuevo, hasta que se
terminen de transpirar, hasta que baje la euforia, hasta que se sienten, y luego ellos mismos van pidiendo, profe, vamos a comenzar, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Por dónde comenzamos? Entonces, hay que respetar esos ritmos circadianos o esa biología, ¿no? Todos tenemos procesos y procesos naturales. Nada es de la noche a la mañana, nada es de un momento a otro. Tienen que llevarse procesos y procesos respetuosos de la naturaleza de los estudiantes. Promoción de la actividad física, lo que yo les decía, la clave del movimiento. Sin movimiento, sin actividad, no hay aprendizaje. Espacios de aprendizaje flexibles. El diseño del aula permite una disposición flexible. Por ejemplo, tratemos de pensar que los chicos a veces se encuentran en el aula pues con las carpetas en círculo o con los bancos en círculo, a veces que puedan llegar y encuentren, por ejemplo, algunas colchonetas para tirarse en el suelo y hacer la clase tirados en la colchoneta, o si tengo un parque cerca, nos tiramos en el césped. Entonces, que pueda haber esa flexibilidad en el diseño del espacio de aprendizaje. Atención a la neurodiversidad, ¿no? Reconocer y adaptar las estrategias de enseñanza para necesidades diferentes y estilos de aprendizaje diferentes. Y luego, desarrollo de habilidades ejecutivas que tienen que ver con la planificación, con la organización, con la gestión del tiempo, con los hábitos. A veces los chicos no traen hábitos de la casa y es bueno que nosotros les enseñemos ciertos hábitos. Algún profesor dirá, pero yo no soy el papá, pero yo no soy la mamá. Pero hay que hacer las veces de papá y a veces las veces de mamá, porque a veces ellos están abandonados, no lo tienen. Entonces, para que nosotros podamos generar el aprendizaje, para que nosotros podamos hacer lo que se hace en la escuela, necesitamos recuperar esas partes que los chicos no traen de su casa. Muy bien, antes de cerrar esto, les voy a compartir un video. Yo les agradezco mucho la paciencia, lo que han compartido cosas muy interesantes. Por ejemplo, Judith nos sigue contando, yo cambio de sitio, voy al lado de ellos, les converso, regreso al pupitre, ellos saben que iré a avanzar de nuevo. Luego, Clarita nos habla del contexto real, siempre significativo. Mari Dávila nos dice que trabaja formando grupos, les cuenta un cuento, también cada uno comparte sus ideas del cuento, cómo se siente enfrente del cuento. El tema de la estimulación emocional es muy importante, que reconozcan los chicos las emociones que están viviendo. Muy bien, voy a compartirles un video de cierre que me pareció muy interesante. De Mora en 2018, tienen el video completo, si quieren lo pueden ver, es un doctor en neurociencia de España. Dice Mora, están haciendo una nueva cultura, la cultura neuro, que significa que la esencia del ser humano, lo que aprende y memoriza, es producto del funcionamiento del cerebro. Intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro será algo así como diseñar un guante sin nunca antes haber visto una mano. Muy interesante. Les dejo la motivación. Les comparto el video a través del Facebook. Luego se los comparto para que puedan ver. Es un video muy cortito de 4 minutos, pero pues dejo un espacio para que ustedes quizás puedan hacer alguna pregunta, alguna inquietud que quieran compartir por medio del chat. Bienvenida esa inquietud para que ustedes también puedan expresarse y se puedan compartir experiencias. Muchas gracias de todas maneras a la UGEL 6 por esta oportunidad de poder compartir las experiencias con mis colegas. Y sigamos en ese hermoso privilegio de poder acompañar los procesos formativos de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias al ponente de esta noche, el magíster Daniel Alberto Sosa. Gracias por esta ponencia tan enriquecedora sobre la neurodidáctica y sin duda estamos ahí a la expectativa de que pueda compartir con nosotros el video para poder enriquecer aún más esta ponencia, poder entenderla e ilustrarla un poquito mejor. Agradecidos
nuevamente a la brillante ponencia del magíster Daniel Alberto Sosa. Y entre tanto que va cargando el video, me vamos comentando lo siguiente. Nuestra próxima sesión del webinar del Congreso será el día jueves 11 de julio. Jueves 11 de julio a las 8 de la noche. También los invitamos a inscribirse al CPIB, Comunidad Profesional de Aprendizaje para la Innovación, Buenas Prácticas e Investigación Educativa. Comentarles que la inscripción es hasta el 15 de julio. Con su proyecto de innovación de la UGEL en la que se encuentran. En la plataforma Platino, usted entre a la página de la UGEL 06, www.ugel06.gov.p, y va a encontrar ahí el botón de la plataforma de innovación, Platino. Usted da clic y ahí va a encontrar todos los lineamientos y todas las orientaciones para poder inscribirse a esta comunidad profesional de aprendizaje para la innovación, para que usted sea parte del primer Congreso de Innovación y Buenas Prácticas de la UGEL 06. En breves momentos vamos a compartir el video completo que nos ha hecho llegar el magíster Sosa en los links está en la caja de comentarios del video, en la caja de comentarios de esta transmisión en vivo, estamos colocando el link del video, cuyo título le estamos poniendo video completo, para que ustedes puedan visualizarlo. Y también invitarles a que puedan registrar su encuesta de satisfacción, para que ustedes puedan registrar ahí sus impresiones, cómo ustedes están viviendo esta experiencia de este Congreso Internacional de Pedagogías Emergentes, lo cual nos va a ayudar a nosotros muchísimo para poder saber cómo están llegando estos conocimientos a ustedes. Así que ya lo saben, recuerde, la próxima sesión del webinar del Congreso es el jueves 11 de julio a las 8 de la noche. Ya estamos llegando a nuestra parte final. Quisiera dar la palabra a nuestra magíster Liz Janet Rojas Mucha, quien va a brindarnos unas palabras de clausura y también el agradecimiento de parte de nuestra máxima autoridad, la doctora María Milagros Alejandrina Ramírez Vaca. Así que sin más preámbulos, dejo con ustedes a la magíster Liz Janet Rojas Mucha. Adelante, por favor, magíster. Bueno, en primer lugar queremos agradecer por la excelente ponencia del doctor Sosa, que nos trae estos nuevos paradigmas de cómo formar a grandes seres humanos, sobre todo el liderazgo que tenemos que asumir como docentes, que hoy en día debemos llamarnos líderes, para poder formar a grandes líderes en cada distrito, en cada localidad, en cada región. Necesitamos trabajar de acuerdo a sus características e ir potenciándolo, construyendo una escuela de acuerdo a nuestro contexto actual. ¿Qué escuela necesitamos? Esa es la reflexión que tenemos que hacer a partir de esta ponencia. ¿Qué escuela necesitamos? ¿Qué estrategias necesitamos potenciar? ¿Cómo necesitamos evaluar a nuestros estudiantes para potenciar esa formación? Nos vienen muchas preguntas, muchas reflexiones que constantemente debemos estar haciéndonos los maestros para poder generar una buena práctica docente, una innovación educativa. No podemos seguir trabajando de la misma manera como hace muchos años, sino tenemos que fortalecer una cultura de la innovación y la investigación para ir mejorando los aprendizajes en la jurisdicción de la OGEL 06. Muchas gracias, estimado ponente, por ese compartir de experiencias, por esa pedagogía emergente que van haciendo y que usted ha validado. Por otro lado, también queremos agradecer a los participantes. Sabemos que basta una persona para hacer el cambio. Los participantes que nos vienen acompañando acá en cada noche pueden hacer el cambio dentro de su institución educativa. Sabemos que cada maestro llega a 250 estudiantes y a través de un maestro que esté presente acá, estamos asegurando que 250 estudiantes puedan hacer el cambio. Entonces, agradecemos a los participantes por su tiempo, por su compromiso social con la educación
y sigamos adelante porque sé que todos juntos vamos a poder generar ese cambio que necesita nuestro GEL 06 para la mejora de los aprendizajes. Muchas gracias a los asistentes y al equipo que nos acompaña cada noche del área de comunicación. Gracias. Muchísimas gracias, Magíster Liz Janet Rojas Mucha. Eh, a nombre de la UGEL 06, de nuestra directora, la doctora María Milagros Alejandrina Ramírez Vaca, y quien les habla, Manuel Reategui, estamos muy honrados de su presencia, de su asistencia a cada sesión de este congreso de pedagogías emergentes. Muchísimas gracias. Los invitamos a que puedan conectarse nuevamente a la próxima sesión el jueves 11 de julio a las 8 de la noche y les deseamos una muy buena noche y como decía nuestra magíster, solo basta uno para hacer la diferencia y creo que muchos vamos a realizar la diferencia, vamos a causar un impacto positivo e innovador en nuestras escuelas. Siendo así, nos despedimos. Muchísimas gracias con todos ustedes y muy buenas noches.